Bueno, en este video veremos una programación para Arduino y MATLAB nuevamente, pero esta vez haremos envío desde MATLAB a Arduino para mover tres servomotores acoplados a esta placa. El esquema de conexión es el siguiente. Tenemos un Arduino Uno, tres servomotores y una fuente de poder de 5 volts a 1 ampere. Conectaremos el primer pin, normalmente de color café o negro, a tierra de la fuente, a su vez que conectamos la tierra de Arduino con la misma fuente. Esto se realizará para cada uno de estos servomotores. La conexión central de estos servomotores, que sería el pin 2, irá al voltaje de la fuente. Cada uno está conectada al voltaje de la fuente. Y finalmente, el tercer pin de cada uno irá conectado a un pin digital de Arduino, siendo en este caso para el servomotor 1 que va conectado al pin digital 6, el servomotor 2 va conectado al pin digital 5 y el servomotor 3 va conectado al pin digital 3. Una vez que vimos el esquema de conexión, pasaremos a ver la programación en Arduino. Primero debemos incluir la librería de servo, la cual nos permitirá mover de forma sencilla los servos acoplados a nuestro Arduino. Después declaramos tres variables de tipo entero, a la cual cada una llamé dato 1, dato 2 y dato 3 respectivamente. Después creamos las instancias asociadas a la librería servo para nuestros servos. Como utilizamos tres servos, crearemos tres, a las que llamamos servo 1, servo 2 y servo 3. Siguiente, en el void setup tenemos el pin al que será asociado nuestra instancia de los servos. Como vemos, para el servo 1 lo hemos acoplado al pin digital 6, el servo 2 lo acoplamos al pin digital 5 y el servo 3 lo acoplamos al pin digital 3. Muy importante, iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios. Posterior a esto, en el void loop tenemos nuestra instrucción de que mientras el buffer de datos, la cantidad de datos por comunicación serial, sea igual a 0, o sea que no tengamos ningún dato, esto se quedará sin hacer nada, para que permita esperar a que las demás instrucciones se realicen solamente cuando llegue un dato desde la comunicación serial. Después de esto tenemos una condición, que es que si la cantidad de datos por la comunicación serial es mayor a 0 o que ya tenemos algún dato de entrada, entonces diremos que nuestra variable dato 1 será igual a la lectura de cadena. Ahora será una cadena la que leeremos. Tendremos una lectura de cadena hasta que encontremos este carácter, y eso lo convertiremos a un entero. Eso significa que si llega una cadena compuesta de tres números y separados por una coma, el primer número será asociado a dato 1. De manera similar a lo anterior, para dato 2, hasta donde cortamos la lectura de nuestra cadena, seguirá leyendo números hasta que nuevamente encuentre una coma y la convertirá en un entero para poder asociarla a nuestra variable de dato 2. Finalmente, como el último número ya no consta de una coma al final, para separarlo, simplemente decimos que para la instrucción de dato 3 tenemos la lectura simple de nuestra cadena, que convertiremos a un entero. Posterior a esto, los servos tomarán la posición que definimos con los números de la cadena por medio de esta instrucción, que es servo write, y el grado o los grados a los que queremos que se mueva cada uno de nuestros servos. Y para finalizar la programación, tenemos una escritura en la comunicación serial que mandaremos como mensaje a correcto a nuestro MATLAB. Primero veremos cómo funciona en el monitor serie. Si vemos acá, ponemos aquí dos números, por ejemplo 100, 20 y 30,
nuestros servos se moverán a esa dirección y saldrá el mensaje de correcto. Si escribimos otro número, por ejemplo 45, 150, 120, esos serán los números que tomarán en grados nuestros servos. Vemos que se mueven. Muy bien, ahora pasaremos a la programación en MATLAB. Bueno, para la parte de MATLAB es igualmente sencillo. Tenemos primero estas tres instrucciones con la que limpiaremos todas las variables de nuestro workspace, cerraremos todas las ventanas que haya abierto algún programa en MATLAB y limpiaremos el command window. Después imprimiremos en el command window esta leyenda, inicio, con dos saltos de línea. Es por eso que tengo esta doble contra barra n. Después eliminaremos toda instancia u objeto creado con estas características, para que no exista ningún error al momento de utilizar el puerto COM5. Esto porque este puerto está asociado a nuestro Arduino, si lo vemos acá, es el COM5 el que estamos utilizando, a su vez que también aquí se ve. Después de esto creamos una instancia u objeto serial con estas características, de nombre COM5, baud rate de 9600 y estos terminadores. Eso para poder comunicarse con nuestro Arduino. Después de esto abrimos la comunicación con este puerto y esperamos un segundo para verificar que la apertura de la comunicación sea correcta. Una vez que se haya finalizado la comunicación, la apertura de esa comunicación, imprimiremos en nuestro command window esta leyenda, puerto abierto, para indicarnos que, como bien dice ahí, el puerto ha sido abierto para inicializar la comunicación. Después de esto tenemos nuestra variable que llamamos movimientos. Este valor que obtendremos en movimientos será dado por un valor que nosotros daremos por medio del command window por esta función de input. Después de que haya mostrado el command window esta leyenda, ingrese cantidad de movimientos a realizar. El número que ingresemos dentro del command window será asociado a esa variable, movimientos. Posterior a esto, creamos un bucle for con una variable inicial llamada i que inicia en 1, contará de 1 en 1 y llegará hasta movimientos. O sea que eso se repetirá igual a la cantidad de movimientos que dijimos que realizará nuestro programa. Ahora, tenemos aquí tres variables diferentes, grado 1, grado 2 y grado 3. El valor de esas variables será obtenido por medio de el command window, después de que aparezca esta leyenda. Ingrese grado de el grado 1 entre 0 y 180. Y esto será lo mismo para estas dos variables restantes. Esos serán los grados que tomarán nuestros servomotores. El único detalle es que aquí todavía son datos numéricos y lo que tenemos que enviarle a Arduino es una cadena compuesta con los tres datos. Entonces debemos primero crear nuestra cadenas. Debemos de convertir grado 1 de numérico a cadena con esa instrucción, y eso se repetirá para los dos grados faltantes, nuestras dos variables faltantes. A su vez crearemos también un terminador que será la coma. Si recordamos, Arduino para separarlas ocupa una coma, entonces debemos de crear también un separador que será nuestra coma. Después de esto creamos una cadena compuesta que se llama envío por medio de esta función sprintf, donde crearemos esta cadena por medio de 5 variables de tipo carácter. Como vemos son 5, que se compondrá de esta forma. Primero irá grado 1, irá separado por una coma, después irá grado 2, nuevamente separaremos por una coma y finalmente se integrará grado 3. Después esto será impreso en el command window, primero en ese formato como cadena
nuestra variable de tipo cadena que acabamos de construir. Y finalmente, esto ahora será impreso o mandado por comunicación serial como una cadena y enviaremos la cadena que acabamos de crear. Recordemos que esto lo estamos enviando a nuestra variable, nuestra instancia serial, que es S, que está asociada al COM5 donde está conectado nuestro Arduino. Finalmente, para terminar la programación después de haberse enviado, nuestro programa en Arduino hace una impresión de ese mensaje de correcto, por lo que tenemos que obtenerlo de alguna forma en nuestro MATLAB, y eso es lo que hará. Primero debemos mostrar ese mensaje de enviado en el command window para corroborar que efectivamente el mensaje haya sido enviado, y crearemos una variable llamada retorno, que será igual a lo que sea que llegue por nuestra comunicación serial de Arduino a MATLAB en este caso, que será la cadena que envió Arduino, que es correcto, como vemos acá, correcto. Por lo tanto, en el puerto o el objeto serial que tenemos creado antes, ese es de donde sacaremos nuestra cadena y será en formato de tipo cadena. Posterior a esto, imprimiremos en nuestro command window la leyenda de recibido y finalmente imprimimos acá la cadena que nos llegó por medio de nuestra comunicación serial anteriormente. Una vez que termine este bucle, cerraremos el puerto, borraremos la instancia y limpiaremos toda instancia asociada en el workspace a esta variable S. Veremos ahora cómo funciona esta programación. Vamos a darle en Run. Hay que verificar que no tengamos el command window abierto. No está abierto, entonces podemos proseguir. Estamos en Run. Aparece la leyenda de inicio. Tenemos que ser un poco pacientes al iniciar. Esperamos y nos pide ingresar la cantidad de movimientos. En este caso haremos 3. Ingresaremos el primer dato. Para nuestros grados será de 120, después 130 y 140. Ingresamos, nuestros servos se mueven y recibiremos el mensaje de correcto. Nos pedirá nuevamente los grados a los que queremos llegar. Entonces ahora será 140, 130, 120. Y ahora los llevaremos a 20, 30 y 70. Y nuestros servos se movieron a esa posición y finalizó con el mensaje de correcto. Eso sería todo por parte de este video. Espero que el video les haya sido de ayuda para cualquier proyecto que requieran en el que tengan que enviar algún dato de MATLAB y Arduino. Y eso es todo por mi parte.